Hombres que marcaron la historia, hombres insignes, claro que lo fueron, y queremos recordarlos y tomar buena nota de lo que nos legaron. Y así ha sido para todos los que tenemos un bagaje, una formación. De alguna manera hemos aprendido de nuestros ancestros, de nuestros referentes, tanto humanos como culturales. Y esta es la vida de George Lawrence, que es un hombre de fe, pero un hombre de compromiso, un hombre comprometido con la verdad. Y también pues estamos recordando en esta exposición biográfica de George Lawrence en Caldas de Montbui el tiempo en que él estuvo aquí entre nosotros, sí, señoras y señores, uno de estos hombres que no está en el otro mundo, estuvo aquí con nosotros también. Y tenemos para ello a Jonathan Alonso y Moisés Bañuls, que nos visitan. Buenos días, queridos amigos. Bueno, buenos días, pues será buenas tardes para algunos. Bienvenidos. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está yendo? ¿Comenzó, ya arrancó la exposición George Lawrence desde el 14 de noviembre, verdad? Pues sí, empezamos el día 14. Sí. Y bueno, fue realmente muy bien. Tuvimos en la inauguración, estuvo el señor Vendrell, que es el director general de Asuntos Religiosos de la Generalitat de Cataluña, y también estuvo el alcalde de Caldas, sí, y otras 75 personas que nos quisieron acompañar, entre gente del pueblo y gente pues que vinieron de Barcelona o de poblaciones de alrededor para estar con nosotros en esta inauguración. El recordatorio de una figura tan emblemática, George Lawrence, para nuestros oyentes, porque claro, por alguna razón se le recuerda, ¿no? Hay hombres comunes y corrientes que pasamos por la vida y bueno, hemos hecho lo que hemos podido, pero hay alguien que ha hecho cosas destacables y este es el caso de George Lawrence. Cuéntanos, Jonathan, ¿por qué destacamos la figura de George Lawrence? Bueno, pues tiene un montón de cosas para destacar, pero el motivo de la exposición, además el subtítulo es George Lawrence, fundador de la Escuela de los Pobres, un calderín, un caldense de adopción con visión y valentía a favor de los necesitados. Él fundó en Caldas de Montbui un colegio, fundó varios más en el resto de Cataluña, pero por este es el motivo en el cual se ha hecho la base o el pie que hemos cogido para tener esta exposición. Porque, hablaremos un poco de su llegada a España, que es muy, muy interesante, pero prácticamente los últimos años de su vida él recaló en Caldas de Montbui y allí murió, ¿verdad? Sí, exactamente. Finalmente. Él fue allí los últimos años de su vida, los últimos 5 años más o menos. Uh-huh. Pensamos que además fue allí por los motivos medicinales que tienen las aguas de Caldas de Montbui. Uh-huh. Y además porque había fundado una escuela y había fundado una iglesia y allí acabó sus días aquí en la tierra y además pidió ser enterrado en Caldas de Montbui. No llevaron su cuerpo a su natal Gales, sino que él quiso permanecer en esta tierra en la que había muerto. Caramba, pues qué bonita coincidencia de que él llegara a Cataluña, llegara a Caldas de Montbui, que por cierto es un pueblo precioso. Yo creo que con motivo de la exposición del 14 al 29, que comenzó en el 14, arrancó, y hasta el 29 de noviembre nuestros oyentes del área metropolitana de Barcelona, pero de cualquier otro lugar, se podrían trasladar a Caldas de Montbui porque es una ciudad que tiene muchos atractivos turísticos, ¿verdad? Además. Pues sí, como pueblo, toda la parte central es muy bonita, tiene toda una parte romana muy, muy bien cuidada, tiene toda la parte de la muralla, tiene toda la parte de las caldas, tiene un lavadero. Y además, Caldas es muy cultural. Moisés, que ha vivido toda la vida en Caldas, os podría decir alguna cosa más que se me haya pasado, pero es un pueblo muy bonito. Y están los baños termales que son típicos, ¿verdad? Los balnearios también. Sí. Los balnearios, hay mucha gente que va allí a tomar las aguas y bueno,
desde luego salen contentos porque algo mejora su salud, ¿no? En cuanto, sin duda, en sin cuanto duda. al reuma y todos estos problemas Sí. óseos y tal, pues les va bien, sí. Bueno, pues sería una buena razón para hacer turismo por parte de algunos que son amantes de estas cosas. Bueno, y volviendo a la figura de George Lawrence, llega a España, su primer viaje a España es en 1860, ¿no? A final del siglo XIX, bueno, a mediados, poco más del siglo XIX, llega a España este hombre con la inquietud, lo que se convierte con su carruaje en un clásicamente llamado colportor. Un hombre que transporta Biblias que ofrecía para... España era un país que tenía una indigencia bíblica, además de otras indigencias, pero una indigencia bíblica total. El país de la Contrarreforma, el país donde la Biblia estaba secuestrada para el pueblo, y él es uno de esos hombres valientes que empieza a recorrer el país de norte a sur y de este a oeste, y luego hace más cosas. ¿Voy bien encaminado? Vas muy bien encaminado. De hecho, él aterrizó por barco, no por aviones hasta en ese tiempo, pero sí que aterrizó en Bilbao, y entonces a partir de ahí pues estuvo con su carro, como bien decías, por toda esa zona norte. Iba pues vendiendo o repartiendo tratados, dando también pues Biblias y predicando el Evangelio de un lado a otro. Y era lo que llamamos los colportores, que me comentaban de una anécdota muy interesante. Nos vamos un poquito más adelante, pero es él como colportor. Hubo una persona de Caldas que fue a Granollers al mercado y allí se encontró con un señor que vendía Biblias. La compró, y este señor que compró esta Biblia acabó siendo el que sustituyó a George Lawrence cuando él falleció en el pastorado de la iglesia. Caramba. Así que George Lawrence le vendió la primera Biblia al primer pastor autóctono en Caldas de Montbui. Sí. Bueno, qué bonita historia, ¿no? De tener estos ecos de la historia. Luego llegaremos al punto de Caldas de Montbui, donde finalmente hasta la calle donde está la iglesia actualmente, la iglesia evangélica de Caldas, adoptó el nombre, la alcaldía, el ayuntamiento le otorgó esta dignidad, ¿no? ¿Cómo fue esto? Bueno, esto se remonta anteriormente a lo que era y me permitirás que me alargue un poquito solo, no. El cementerio sí. tenía la parte disidente, que como muchos de nuestros oyentes sabrán, la parte disidente era donde se enterraban a los que no estaban de acuerdo con la religión oficial en aquel momento. Y entonces, pues básicamente había protestantes, anarquistas, republicanos, y estaban todos... Que eran los repudiados, ¿no? Exactamente. Los herejes, sí. Como decía Miguel Delibes, ¿no? Y entonces allí, pues la iglesia, la comunidad protestante en Caldas quiso hacer un homenaje tanto a Lawrence como a todos aquellos que estaban allí enterrados, y aquello fue el inicio de rescatar la memoria histórica de George Lawrence en el pueblo de Caldas. Se puso una placa con su nombre y otra con todos los nombres de aquellos que se saben, porque hay muchos que no se saben que están allí enterrados, con todos los que se saben que están enterrados en el cementerio. A partir de ahí se propuso, podríamos algún día poner una calle, ponerle el nombre de George Lawrence, y llegó el momento en el cual pues el ayuntamiento quiso cambiar el nombre de una calle, que era en aquel entonces la del General Espartero. Caramba, qué paradoja, ¿no? Sí. Pues sí, es un cambio como muy radical, y da la casualidad, bueno, no creemos en casualidades, pero la iglesia en la cual fundó George Lawrence está en esa calle, en la calle Espartero antes. Entonces se inició todo un proceso de propuestas, que el pueblo propusiera nombres. La iglesia, lógicamente, propuso el nombre de George Lawrence, y después quedaron 3 finalistas y se hizo a votación popular. Uh-huh. Y en una votación popular que todo el pueblo de Caldas votó... Qué interesante, ¿eh? Se decidió que fuera George Lawrence y no
el general Espartero quien tuviera un nombre. Me lo puedo imaginar, ¿eh? Pues sí. Claro, sí, sí. La verdad es que yo decía, bueno, que esta interesante participación del pueblo y la reivindicación de una figura como George Lawrence, un hombre de bien, un hombre que sembró mucho bien, y veremos ahora no solamente su obra espiritual, que por cierto tiene mucha trascendencia para la vida humana, pero también su obra social, que es ingente. Yo os preguntaba el otro día, bueno, por curiosidad, ¿verdad? Una curiosidad periodística. ¿Quién era el alcalde del momento cuando se hizo? Y me dijisteis que era el nombre. Bueno, el nombre es de Jordi Soler y es del grupo de Esquerra Republicana de Cataluña. Y en honor a la verdad tenemos que decir, a diferencia de los partidos grandes, que se han hecho algunos gestos tímidos sobre algunas que otras cosas y casi forzados por la inercia de la historia, no por voluntarismo político sincero, pero hemos de decir que Esquerra siempre ha trabajado por la normalización religiosa en el país. Y una vez más lo pone de manifiesto, no solamente José Lluís Caro Rovira, que puso en danza el tema del culto de la Reforma transmitido por televisión y otras libertades en justicia democrática para los protestantes catalanes, sino que esta es una demostración más. Y por eso hemos de resaltar también las cosas bien hechas, ¿verdad? De hecho, cuando tuvimos los primeros contactos con este alcalde, él quedó impresionado de la persona de George Lawrence. Dice, yo no conocía nada de él. Dice, pero tengo que decir que sería una persona muy valiente y una persona que supo estar a la altura de las necesidades de aquella época. Entonces él dijo, vale la pena que algún día una calle de Caldas lleve su nombre. Estas fueron las palabras que Qué bonito. Y en la calle está la iglesia evangélica actualmente, ¿verdad? En la misma calle. Exactamente, en la misma calle. Sí, qué bonito, ¿no? Bueno, pues nos complace mucho. Y por cierto, George Lawrence fue condenado en rebeldía en el año 1865 por distribuir Biblias con sus carros. O sea, que quiere decir que entre otras, ¿no? Entre otras, sí. Tuvo que huir a Francia, al sur de Francia y después a Inglaterra, hasta que volvió a haber un poquito más de libertad religiosa en España y pudieron venir. Y entonces ahí es cuando volvió su segundo viaje y es cuando pues tenemos como más datos de todo lo que él estuvo haciendo. Pero sí, era realmente un revolucionario para su época. Además fue agredido también con arma blanca después cuando volvió aquí, por lo que al parecer en su ida, por lo que vemos, fue agredido con arma blanca, de tal manera de que es un hombre que padeció. Bueno, es que realmente ser protestante era casi como ser un demonio en la época. Qué ignorancia más supina, ¿no? Llegaban estas cosas. Y venimos a la obra social, los comedores sociales en Barcelona y también otras cuestiones. Sí. A ver, él llegó a toda la zona de Cataluña, Barcelona, que en aquel entonces estaban pues separados por los barrios de la Barceloneta, Barrio de Gracia, etcétera, y allí coincidió que él estaba cuando hubo la epidemia de fiebre amarilla. Sí. Del 1870, y allí pues por los datos históricos que hay, más de un tercio de la población murió y el resto pues lógicamente quedaron muy tocados por lo que era la fiebre amarilla. Y podemos también imaginarnos que muchas veces los niños son los que quedan más desamparados, tanto niños como personas mayores, y ellos en aquel momento decidieron que iban a dar de comer a la gente. Y diariamente daban de comer a más de 330 personas. Caramba. Escrito por él, lo encontramos. Sí. Damos de comer caldo o sopa a más de 330 personas diariamente. Eso fue una de las cosas que él hizo. También su visión de servir al prójimo y a los necesitados le hizo fundar un hospital, sí. Y que este hospital fue la raíz de lo que ahora mismo es el Hospital Evangélico. Caramba, Sí. Ha seguido su obra hasta este momento.
y también hicieron asilos para gente necesitada. Todo esto fue en Barcelona, ahora lo llamamos Barcelona, todo el barrio de Gracia, etcétera. O sea, tenemos escuelas, comedores sociales, asilos, orfanatos, comedores, el hospital incipiente y también una imprenta, ¿verdad? Sí, lógicamente traer todo el material desde países que, sobre todo pues Inglaterra, que eran los que le apoyaban, era muy caro y además daba muy poco margen de maniobra. Entonces, lo que le subvencionaron fue el montar una imprenta en el barrio de Gracia, y allí tuvo su propia imprenta en la cual imprimieron distintas versiones de la Biblia, distintos... tenemos una del año 82, tenemos otra del año 83, y además allí también lo que hacían era imprimir pequeñas revistitas que se llaman pues la Aurora de Gracia, que era para adultos, que eran cuatro caras, y eran escritos, básicamente eran muy evangelísticos, pero trataban temas sociales. Y después crearon la Estrella de Gracia, que era más dirigido al público infantil y juvenil. Y todo esto era semanalmente, lo hacían, lo publicaban, con una imprenta. En aquel entonces no había muchas imprentas. Hoy tenemos impresoras y podemos generar muchísima documentación, pero él también fue un pionero en esto, en tener una imprenta en Barcelona, bien ubicada en el barrio de Gracia, y con ello, pues además de los problemas que tuvieron, se les quemó en algún momento, justo cuando iban a imprimir una versión de la Biblia, tuvieron un incendio y tuvieron que postergarlo. Publicaron un Nuevo Testamento, publicaban himnos de cantos. Así que sí, también hicieron una imprenta que para él era era una cosa importantísima, que la gente pudiera leer la palabra. La Biblia. Sí, que era un libro sin duda desconocido o anatemizado por el poder religioso de la época. También simultáneamente fundó varias iglesias evangélicas en Barcelona, también en Caldas de Montbui. Y en medio de todo esto, las escuelas, lo que se llamaría también la escuela de los pobres, ¿verdad? Que él fundó, sí, populares. La escuela de los pobres es como se la ha llamado. Sí. Se la ha llamado posteriormente. En aquel entonces no creemos que lo llamaran la escuela de los pobres, pero sí que era una escuela en la cual podían ir todos aquellos que quisieran, todos aquellos que tuvieran una necesidad de aprender, y lógicamente todos los niños tenían una necesidad de aprender. Hay una frase de George Lawrence en el 1873 que dice: el trabajo de escuela es la gran esperanza del país. Ni visitamos a nadie, ni nos lamentamos, ni incluso anunciamos las escuelas, pero la gente viene presionándonos para que atendamos a sus hijos. Estas escuelas eran para gente desfavorecida, para gente sin recursos, y allí lo que conseguían era que aprendieran a leer, aprendieran a escribir y muchas otras cosas. Las asignaturas eran una pasada, las que... Sí, lo he visto, el ideario ya eran muy avanzadas para la época. Eran muy avanzados para la época. Sí, sí. Aprendían idiomas. Sí, inglés, aritmética, álgebra, Biblia, ética, filosofía, francés, geometría, trigonometría, gramática, historia, etcétera, etcétera. O sea, que esto en cualquier cuestionario de universitario ya son estudios de alto nivel. Pero fíjate que el 80% de la población, el índice de analfabetismo era altísimo. El 80% de la población adolecía de una formación muy primaria, y quiere decir que esta contribución fue también significativa en su tiempo. Pues sí, en esa aportación... Esto ya a veces raya la especulación de lo que se puede decir, pero Caldas de Montbui, tras este periodo de las escuelas, subió su nivel de alfabetización. Llegaron a ver
creo que hablaban, Moisés me lo podrá decir, no sé si decían el otro día que hubo más de 10.500 niños que pasaron por las clases. Además, los adultos, porque también hacían clases para adultos. La esperanza, lógicamente, son los niños, y estos son a los que tenemos que educar, pero también había mucha gente mayor pues que hacían clases con ellos y también aprendieron a leer y escribir. Y tenemos testimonios, y en la exposición hay un plafón dedicado únicamente a testimonios de gente que o había ido o había oído de sus padres y sus abuelos que habían ido y decían qué es lo que les había parecido. Y algunos de ellos dicen, gracias a ir a las escuelas, mi abuela aprendió a leer y a escribir y dejó de ser una analfabeta. Entonces esta misión es muy importante. Qué bonito, qué bonita experiencia nos están contando nuestros amigos esta mañana aquí en el Tren de la Vida. George Lawrence, un hombre de fe, pero también un hombre comprometido con su realidad social circundante en la España pues de la época 1860 hasta prácticamente 1894, cuando muere finalmente en ese año, ¿no? Exactamente, en esa época, en ese año es en el que falleció. Hace 120 años. 120 años. Creo que va a haber también alguna conferencia magistral por parte de Josep Lluís Caro Rovira, ¿verdad? Pues sí, el señor Caro Rovira, que es el director ejecutivo de la Cátedra sobre Diversidad Social de la Universidad Pompeu Fabra, vendrá a hacer una conferencia con el título El protestantismo catalán a lo largo de la historia. Eso será el viernes 28 a las 7:30 de la tarde, también en la misma sala en la cual está la exposición, en la Biblioteca de Caldas de Montbui. Muy interesante. Viernes 28 de noviembre a las 19:30 en la Biblioteca de Caldas de Montbui, ¿no? Exactamente. Biblioteca Municipal. Es la Biblioteca Municipal. De Caldas de Montbui, conferencia a cargo de Josep Lluís Caro Rovira, el protestantismo catalán, y que por cierto es un hombre que además que tiene esta cátedra, que yo he podido leer su trabajo magnífico, del protestantismo catalán, o en los llamados países catalanes, que sabe más de protestantismo que muchos protestantes. Pues sí. Sí, es interesante sus aportaciones. Cuanto menos era más que interesante escucharle, como siempre lo ha sido. Yo he estado en algunas de sus conferencias y han sido magníficas, y siempre además un hombre altamente respetuoso. No solamente respetuoso, sino comprometido con la minoría protestante en España, en Cataluña, y bueno, pues nos felicitamos de ello. Pues yo felicitaros a vosotros de mi parte, y yo creo que desde este programa, El Tren de la Vida, porque creo que tenemos que poner en valor lo nuestro, a nuestra gente que ha sembrado tanto. Hay tantos desconocidos que han hecho tanto bien, y George Lawrence no es un desconocido ahora, ¿verdad, Moisés? No, desde luego que no ahora. Ahora ya mucha más cantidad del pueblo lo conoce, porque durante este tiempo también se han ido haciendo algunas cosas. Desde que se puso el nombre en la calle hasta ahora, que han pasado 2 años y pico, pues se ha ido haciendo algunas cosas sencillitas, pero con la idea de que, y publicaciones en el periódico del pueblo y tal, con la idea de que la gente pudiese conocer un poco más. Porque sí, los abuelos conocían, la gente ya bastante mayor, lo conocían porque sus padres les habían explicado un poco de la escuela y de esta familia Lawrence, pero claro, la juventud actual casi no sabía nada de él, ¿no? Sí, entonces, sí. a través de diferentes medios, pues se ha ido haciendo. Y la exposición va a ser pues un retoque muy importante, para que la gente conozca más detalles, más a fondo, toda la vida de este misionero. Sí, sin duda es una vida interesante. Se puede escribir una auténtica novela de la vida de este hombre, una novela real, biográfica, autobiográfica, pero además muy descriptiva de hechos que dejan huella en la conciencia social y también pues en el pueblo de Dios, en este caso, entre los protestantes españoles. Bueno, pues muchísimas gracias, Jonathan, gracias por haber comparecido.
todavía están a tiempo de asistir a las exposiciones todos aquellos que vivan por lo menos en el área de Cataluña, ¿no? Exactamente. Pueden venir, y los que no vivan en la zona de Cataluña también pueden ver un poquito Sí. a través de las redes sociales. Sí. En este caso tenemos en Google Plus, en Facebook y en Twitter, buscando Exposició George Lawrence, aparece directamente información, mucha de la que se ha puesto en la exposición. Sí, Exposició George Lawrence, buscándolo directamente en Google, sí. ya aparece en los primeros puestos y podéis pues cliquear, dejar comentarios, pedir más información, todo esto. Y los que estaban cerca, pues les animamos a que vengan, puesto que ha quedado una exposición, y sé que queda mal que lo diga yo, pero muy bonita a nivel visual y a nivel de contenidos. Nos lo parece, por todo lo que hemos visto fotográficamente, nos lo parece. Por eso os felicitamos sinceramente de hacer las cosas muy bien hechas. Dignifican el buen nombre de Dios. Y además he visto que también hay un vídeo de 45 minutos aproximadamente, explicado por Noemí Cortés, magnífico, que es todo un recorrido por la vida y obra de George Lawrence, entre otras cosas, que también, o sea, de tal manera que podemos estar al día de ello. Exactamente. Muchas gracias también a vosotros por hacer difusión de esta exposición y por vuestro programa. Gracias, Jonathan. Gracias, Moisés, por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Hasta siempre.